sino es a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Sigamos. Y aquí tenemos la referencia. Juan, mire, Juan 15, ustedes pueden leer, mire, este es un pasaje, y de paso, quiero que vayamos a él. Solo vamos a ver algunos pasajes claves dentro de Juan 15. Todo el capítulo, hermanos, de Juan 15 es maravillosamente interesante, hermanos, especialmente para nosotros. Cuando usted lee, hermanos, Juan 15, vámonos al 5, que es uno de los pasajes claros, donde dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Qué está diciendo? La unidad lo mantenemos a través de ¿quién? De la fuente principal, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y separados de Cristo, que es la cabeza, no vamos a poder nosotros hacer nada. Eso significa que mientras nosotros, como iglesia, quisiéramos estar unidos, pero no ponemos como base estos principios, vamos a fracasar. Así que eso es importante. Vamos a seguir. Segundo, en una posición definida. Acá, hermanos, aquí está hablando acerca de, mire, del individuo regenerado dentro del cuerpo, que es la iglesia. En 1 Corintios 12:13, si usted va ahí, está hablando acerca de los dones que el Señor le da cuando una persona entra a la iglesia. Vamos ahí. Ustedes en su casa pueden leer todo, hermano, capítulo 15, que es preciosísimo y especialmente para nosotros. Vamos a 1 Corintios, por favor. Primera de Corintios 12, 1. Y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que vosotros eras gentiles, y empieza él a hablar acerca de todos los dones. En el versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es, dice. Hay diversidad de ministerio, dice, pero el Señor, ¿quién es? Es el mismo. Vamos a ver. Y podemos nosotros ver cómo Dios está hablando acerca, miren. Y hay una parte interesante, miren, donde habla acerca del cuerpo de Cristo. Vamos al versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Ven ustedes que aquí está plasmado la unidad? Imagínense, nosotros todos somos la iglesia, ¿verdad? Y yo le digo a Steve, canta, ¿sí? No sé si predica. Steve, ¿has predicado alguna vez? ¿Dónde está Steve? ¿Ha predicado? Sí. Alguien que cante, bueno, en el caso de mi esposo canta y predica, pero lo suyo es el cantar. Entonces, cada uno de nosotros nos han dado, el Señor nos ha dado dones. Y dice, el ojo no le puede decir a la pierna, mira, vete porque no te necesito. ¿Qué pasaría, imagínense? Yo estoy completa, gloria a Dios por eso, porque estamos completos. Pero cuando una persona no tiene un brazo o una mano, no sé. Pero yo creo que eso le haría falta en su cuerpo. Aunque nosotros vemos que personas que tristemente tal vez no tengan sus miembros, pero al final en su vida cotidiana tienen de hecho que acostumbrarse. Pero el propósito de Dios es que todo el cuerpo esté completo, ¿verdad? Así que todos somos, ¿qué? Aunque hay diversidad, pero todos somos el cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Así que ustedes pueden leer todo el 1 Corintios 12 y ustedes van a ver que ese texto es maravilloso. Vamos a seguir. Lo coloca, dice, bueno. Acá. En el que estaba en el primero.
Pásame el fondo. Vamos a cambiar. Parece que no está funcionando, ¿sí? Sí, ese. Ok. ¿Qué es la cabeza? Y segundo dice, en una posición definida dentro del cuerpo, que es lo que estamos hablando. Y en relación recíproca con respecto a los otros miembros del cuerpo, en virtud del amor de Dios que ha sido derramado dentro de los corazones, ¿verdad? Dios derrama ese que a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? En virtud del amor de Dios que ha sido derramado dentro de sus corazones, y eso lo hace aquí a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo. Miren, quiero decirle, mire, tengo como 10 slides de estos, y yo sé que no lo voy a terminar. Por favor avisen. Mi esposo siempre me dice que soy de la contraria. Voy a correr, pero quiero sacar la esencia de esto. Por favor, con el segundo slide. Hemos visto ya una forma sencilla de lo que es la unidad, ¿verdad? Los miembros tenemos diferentes dones, ¿verdad? Aunque hay diversidad, que somos nosotros el cuerpo, la cabeza es Cristo, y la unidad va a mantenerse, siempre recuerden eso, únicamente a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo que pueda obrar en cada uno de nosotros. Dice, la base de la unidad de la iglesia, la base sobre la cual se sustenta la unidad de la iglesia es la unidad de la deidad. Mira, hermano, el ver nosotros la composición de la deidad, hermano, es un ejemplo tremendo. ¿Qué ejemplo más claro el Señor nos pudo haber dejado? Padre, dice, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Existen 3 diferentes personas en el seno de la deidad. ¿Quiénes son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Okay? Y sin embargo notamos entre ellas una unidad perfecta de afecto, mente y designio. En todos sus planes existe una acción conjunta en que los 3 cooperan como uno, que son para lograr sus objetivos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En una ocasión yo quise simplificar esto, decía, pero ¿cómo es que son iguales y habiendo 3? ¿Verdad? No vayan a ver que estamos hablando de un Dios de 3 cabezas como se predica allá afuera, ¿verdad? A mí me gusta simplificarlo como en el caso del huevo. Y el huevo tiene su cascarón, está la yema y la clara, ¿no? Si el huevo dejaría de ser huevo si no tiene el cascarón. Si ya no tiene la yema, también deja de ser huevo, ¿no? O sea, que tiene que tener el componente de los 3 elementos para que sea huevo. Y alimenta, sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo pasa con el Señor. Es la verdad, son 3 personas, ¿verdad? Con diferentes funciones, porque cada uno tiene sus diferentes, pero son uno solo en unidad, ¿verdad? En propósito, en designios. Vamos a seguir. El siguiente. La Biblia nos enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en la iglesia, porque están de una forma personal y por medio de la fe en cada uno de los corazones de los creyentes. Oigan esto: Padre, Hijo y el Espíritu Santo habitan en la iglesia porque están de una forma personal y por medio de la fe en cada uno de los corazones de los creyentes. De modo que el Padre está en nosotros y nosotros estamos en el Padre, Jesucristo está en nosotros y nosotros estamos en Jesucristo, el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros estamos en el Espíritu Santo. Por lo tanto, la iglesia como cuerpo está en Cristo y Cristo en ella para el logro de una unidad inquebrantable, indestructible y permanente. ¿Qué se necesita para que una iglesia sea ¿qué? Inquebrantable, indestructible y permanente? Que la deidad esté presente. Amén. A esta iglesia que está en él y él en ella se le ha concedido tener su mente. Oigan. Y se le demanda tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dios produce en la iglesia así el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad, de tal forma que toda la personalidad de la iglesia quede afectada por la morada interna de la deidad, conduciendo a cada uno de sus componentes a una actitud unánime para lograr la unidad del Espíritu. Hermanos,
presente en nuestra iglesia para mantenernos siempre unidos. Fíjense, hermano, mira, vamos a seguir. No me quiero vender porque yo le dije que quería sacar un mensaje de esto, ¿verdad? No solamente para nosotros como adventistas, sino también para nuestros invitados, ¿verdad? Levánteme las manos los invitados. De paso me dijeron que escuché que había mano. A ver, levánteme las manos. No lo voy a llamar, no tengan miedo. Miren, el niño tuvo más valor. A ver, mi hijo, levanta la mano porque no quiero decir que el hijo levantó la mano. Hay dos. Mire ese muchacho, es de por mi lugar, miren. Me da gusto ver. Dos nada más, hay más parece. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. ¿Saben por qué, hermano? Pregunto esto, miren. Hay como, no sé si ahí son 10 o 8 de esa presentación. En una de esas presentaciones habla acerca de eso, hermano. Porque nosotros como pueblo estamos comprometidos con esas personas que no conocen al Señor. Dígame, hermano. No, dígame. No sé cómo. Yo sí conozco a Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Lo que la hermana acaba de decir es mucho más profundo, ¿verdad? Lo que la Biblia nos enseña, que el conocer a Jesús es algo que va mucho más allá de simplemente saber que Jesús existe, ¿verdad? Porque si yo le digo qué es conocer, ¿qué me dirían? A ver, los que somos casados, yo conozco a mi esposo y mi esposo me conoce a mí. Eso significa porque tenemos una relación íntima, claro. Ese es conocer, ¿verdad? Ok. Vamos ¿a dónde me quedé? La unidad del Espíritu. Sigamos en la siguiente, por favor. La unidad de Cristo con la iglesia es de carácter vertical. Se produce de arriba hacia abajo. Es la cabeza la que busca la unión con su cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Es el cuerpo el que recibe la vida de la cabeza. Oigan bien. ¿De quién recibimos vida? ¿A través de quién? ¿La fuente? El Espíritu Santo. Sin Cristo no hay iglesia, por lo que la iglesia que desplaza a Cristo muere. ¿Se dan cuenta que si nosotros queremos mantener la unidad de nuestra iglesia, tenemos que tener presente que dijimos? La deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ¿qué dicen? Si nosotros queremos mantener la unidad por nuestras propias fuerzas, va a ser imposible. De igual forma que la cabeza está imposibilitada para llevar a efecto lo que piensa si no hay un cuerpo que con sus miembros la obedezcan. Jesucristo no podrá llevar a cabo sus planes salvíficos con este mundo si no hay una iglesia que sea capaz de obedecerlo y reflejarlo. ¿Quiénes somos la iglesia adventista? ¿Quiénes somos? Nosotros. ¿Pero qué es la iglesia adventista? ¿Somos un pueblo especial? ¿Tenemos un mensaje especial? Amén. Entonces, mire el Señor, nosotros somos las depositarias de esos privilegios. El Señor nos escogió como un pueblo especial, ¿sí o no? Sí. Nos ha dado tanta luz, nos ha dado los testimonios, así que tenemos ese privilegio de ser la iglesia que Dios, la depositaria de ese regalo que el Señor nos ha dado, como ser la iglesia del tiempo. La iglesia, nosotros somos la iglesia privilegiada, ¿verdad? Así que tenemos nosotros que dice sus planes salvíficos. Tenemos un mensaje que dar. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje de los 3 ángeles. O sea que aparte de tener ese privilegio, nos estamos comprometidos nosotros, porque está hablando de planes salvíficos. Miren, ¿con quién? Las personas, los invitados que esta noche han venido, hermanos, estamos nosotros en la solemne obligación de llevarles ese mensaje, ya sea que ellos lo acepten o no. Es como Cristo. Cuando Cristo vino, murió
Cristo, mire, yo le decía a alguien, mire, si Cristo hubiera venido que morir por una persona, Cristo viene, sí o no. Y no se diga que por todo el mundo. Y Cristo lo hizo, y el Señor sabía perfectamente que unos lo iban a rechazar y otros lo iban a aceptar. ¿Ustedes creen que Él no lo sabía? Sí, Él lo sabía, pero a Él no le importó, porque se acuerdan que allá en Getsemaní, el Satanás estuvo ahí. Imagínense que si el Señor, como dijeron a buen salvadoreño, hubiera tirado la toalla y se hubiera ido al cielo, hubiera dicho, bueno, estos que se frieguen y yo me voy. Estaríamos fritos, hermano, porque yo no habría oportunidad para nosotros. Pero gloria a Dios, porque el Señor tomó la buena decisión y lo hizo por amor, hermano. Por amor el Señor lo hizo. Usted y yo estamos aquí, conocemos esa gran verdad. Y estamos en la solemne obligación, miren, de llevar ese plan salvífico con el mundo. Si no hay una iglesia que sea capaz de obedecerlo y reflejarlo. Es tan estrecha la relación que Cristo tiene que tener con su iglesia que la compara con la relación existente entre los miembros de la verdad. Una relación insondable, incomprensible para la mente humana, pero perfecta, eterna y tan real como el sol que nos ilumina. La siguiente, por favor. Cuando la iglesia entienda que sin Él y separado de Él nada se puede hacer, ella se moverá con más conciencia hacia arriba buscando a Cristo. Dejará de pensar menos y permitirá que Jesús piense más. Dejará de moverse menos y permitirá que Jesús se mueva más en ella y por medio de ella. Ven, hago una pausa. En el sermón del pastor que tuvimos la vigilia pasada, yo me llevé algo y espero que lo que estuvimos allí no hayamos llevado algo. Y él decía, mire, tenemos tanta preocupación nosotros en hacer. ¿Se acuerdan de lo que estuvieron ahí? En hacer, dijo, pero no en ser. Y yo me quedé pensando. Cuando estábamos haciendo eso, me quedé. Y se me vino, yo no sé por qué, lo que el pastor había dicho. Estamos más preocupados en hacer que en ser. Pero yo le di vuelta al asunto. Dije yo, es bueno que nosotros hagamos, pero vamos a hacer cuando seamos realmente nosotros llenos del poder del Espíritu de Dios. Entonces eso significa que cuando usted y yo estemos llenos del poder de Dios, las cosas van a venir de manera natural. Quien si usted ni se va a dar cuenta que lo que usted hizo, no lo hizo porque diga, ay, que yo soy adventista del séptimo día, pero tengo que hacerlo. Una vez, hablando con un hermano, dijo él algo. Es bueno, sí, que uno traiga a las personas y todo. Y muchas veces, hermano, cuando Dios le ha dado ese don de... Yo sé que muchos de ustedes tienen ese don de ser como que muy... Bueno, yo puedo decir que yo soy bastante comunicativa. Yo me hago ese don, elocuente. Y para gloria de Dios he tenido personas que por mi forma de ser ellos se han identificado conmigo. Y entonces he tenido la oportunidad de poderles hablar del mensaje. Entonces, quiero decirle, mire, eso puede ser un motivo para que nosotros podamos traer para la gloria para nosotros. ¿Verdad? Pero fíjese, hermano, mire, que cuando usted se acerca a una persona y yo le habla de Cristo, yo no sé, ustedes, ¿verdad? Si usted cada vez que usted tiene la oportunidad de hablar de Cristo, usted lo tiene que hacer porque diga, lo tengo que hacer porque yo, me han dicho que la iglesia adventista es la iglesia de Dios y que tenemos un mensaje especial y que tengo que hablarlo. Pero es bien diferente cuando usted, el Espíritu de Dios lo mueve y usted dice, lo que el Señor hizo en mi vida, yo quiero que Él lo haga en otro. Y eso es lo que yo le digo. Y eso es lo que yo ahora que está amigo yo es lo que yo le digo. Anoche tuvimos, en esta iglesia estuvo un pastor que habla mucho de profecía. Y hoy en la mañana él habló acerca del santuario, de un tema muy interesante y especialmente importante para nuestro tiempo. Por eso yo le digo a mi hijo, por eso es necesario tomar decisiones. Porque no sabemos cuándo la puerta de la gracia se cerrará.
Y mientras Dios esté intercediendo en el santuario, todavía hay oportunidad. Ya me salí del tema, vamos a seguir. Para el que con Cristo también, ¿a dónde me quedé? Buscando su cabeza, dejará de pensar menos y permitirá que Cristo piense más. Dejará de moverse menos y permitirá que Jesucristo se mueva más en ella y por medio de ella. Se adorará más para que Cristo sea el que crezca. Se esconderá más detrás de la cruz y se crucificará con Cristo, para que con Cristo también sea levantada y victoriosa del anonimato ante un mundo que no lo conoce y el cual no lo verá sino en ella y a través de ella. ¿De qué está hablando esto? De la iglesia. Las personas van a conocer a Cristo a través de ¿quién? De nosotros. Porque la iglesia no es las paredes, la iglesia es usted y yo. Vamos, siguiente. Por favor, si me paso el tiempo donde me quede y termino. El propósito de la unidad de la iglesia. La unidad del Espíritu en el seno de la iglesia tiene dos objetivos y genera dos efectos. Los dos objetivos son revelados por Jesús en Juan 17, 21, 23. Uno, que el mundo crea, y el segundo, que el mundo le conozca. El primero se propone producir la suficiente fe en el mundo por medio de una percepción objetiva y práctica de esta verdad que el mundo. El segundo se propone por medio de una ilustración objetiva traer el conocimiento que produce los efectos, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también me has amado a mí. Por esa razón somos una iglesia especial, una iglesia que Dios nos ha revelado a través de su santa palabra, con un triple mensaje angelical dado en Apocalipsis 14, del 6 al 12. Hermanos, tenemos una responsabilidad grande sobre nosotros, y es el mensaje que nosotros debemos darnos. Quiero también agregar algo, hermanos. Cuando la deidad esté plasmada en esta iglesia unida, vamos a ver frutos. Los frutos del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? De paso. Gálatas, ¿verdad? ¿El capítulo me ayuda? Todo el capítulo. Cuando nosotros permitamos que la verdad, que el Espíritu Santo pueda moverse dentro de la iglesia, vamos a ver esos frutos. Y no, hermanos míos, y no solamente vamos a tener el amor con el hermano, porque la hermana es amorosa conmigo, o porque no solamente va a haber amor entre nosotros, hermano. Ese amor, hermano, va a fluir ¿hacia dónde? Hacia afuera, hacia los que no lo conocen. Porque a mí nada me cuesta amar al que me ama, pero qué difícil es amar al que yo soy como una piedrita en su zapato, al que cuando lo veo siento que se me enchina la piel y me para los pelos. O sea, hermanos, la lucha que tenemos, hermanos, es una lucha espiritual. El enemigo siempre, y de paso, mire, hermano, decirle, mire, el enemigo no descansa. Si nosotros le permitimos al enemigo dejar un espacio pequeñito para que él pueda meter, aunque sea la uña, él va a seguir metiendo su brazo. No permitamos, hermanos, que el enemigo pueda desunirnos, que seamos una iglesia unida, inquebrantable. Como Él nos amó, dice, que el mundo crea y que el mundo lo conozca a través de nosotros. Y el Señor, así como nos amó, así como se entregó, debemos de ser esa iglesia. Recordemos, hermanos, somos la iglesia especial de Dios, un mensaje especial. Una iglesia unida, si ponemos a Cristo como cabeza, que es la cabeza, y nosotros el cuerpo que nos ha dotado de dones, pongámoslo, Señor, en práctica para poder nosotros llevar este mensaje de salvación a aquellos que no lo conocen. Amén. Y que el amor que nosotros, que fluye en nosotros, ese amor natural, hermanos. Mire, que no sea un amor sin fingimiento, sin nada. Reconocemos que todos nosotros tenemos nuestros propios caracteres, pero hermanos, hay que trabajar en eso, porque ¿qué es lo único que nos vamos a llevar al cielo? El carácter.
Y si ahora no trabajamos en él, cuando el Señor venga, ya cuando Él venga no va a decir, bueno Señor, espérate porque todavía me falta, o apenas empieza. No, sino que es ahora. Así que, hermano, amor fraternal entre todos nosotros, pero hacia afuera debemos de tener nosotros ese amor especial para todos aquellos que todavía no lo conocen. Hermano, perdón, yo tenía que llamar a mi esposo, pero hoy creo que el Señor de alguna manera me dijo, no, espérate, o voy a invitar a mi esposo para que pueda él tener un especial.